Muy bien, y recibimos a Natalia Pettinari, se la pedimos prestada a Televisión Litoral. Viene sin cargo y sin opción, amigo, ¿eh? Así que especialista en política internacional. Nati, un placer, ¿eh? Lo mismo digo. Gracias por estar. Un placer estar acá. Bueno, pasaron cosas. Un poquito. Sí, están pasando cosas. Sí. Bueno, Estados Unidos finalmente intervino en el conflicto del Medio Oriente y queríamos saber qué va a pasar con nosotros. Ay, bueno, pero esa pregunta no la puede responder nadie. Está muy complicado, ¿no? Ya hace rato que venimos hablando de que el sistema internacional viene cambiando. Y esta es la primera vez que Estados Unidos unilateralmente, sin consultar absolutamente ni hacia adentro, ni al Congreso de los Estados Unidos, ni a algún organismo internacional como Naciones Unidas, va y se involucra directamente en un conflicto, ¿no? Cuando Netanyahu lo venía persuadiendo para que lo haga. Entonces es un cambio muy grande. Muchos analistas comenzaron a hablar de, bueno, queda obsoleto el derecho internacional. ¿Dónde va a parar el derecho internacional? Porque si no lo respetan los países, el derecho internacional es un derecho que los estados cumplen porque quieren, ¿no? Lo primero es la voluntad del Estado, ¿no? Y que hay un consenso para cumplir el derecho internacional. Y es el sistema internacional que viene desde la Segunda Guerra Mundial, donde se promueve el multilateralismo, el consenso en los organismos internacionales, ¿no? Es cuando se crea Naciones Unidas como la conocemos hoy. Y lo que se produjo fue un cambio. Estados Unidos, fíjense, en 1990, con la guerra cuando Irak invade Kuwait, Estados Unidos, interviene en Naciones Unidas, ¿no? Y crea una coalición internacional por intermedio de Naciones Unidas para intervenir. La región estaba consensuado, liderado por un militar norteamericano, y Estados Unidos buscó un consenso global de organismos internacionales. Lo mismo en el 2001 con las Torres Gemelas. George W. Bush, que era presidente, cuando se va con todo por Afganistán, lo pide ante Naciones Unidas, ¿no? Se le permite una excepción, ¿no?, para la intervención. En el 2003, cuando decide ir a Irak, ¿no? Por todo, se lo pide al Congreso. El Congreso vota por una amplísima mayoría que Estados Unidos intervenga en Irak. Y esta vez no. Esta vez lo hizo unilateralmente, sin consultarlo con nadie. Hay congresistas, Bernie Sanders, el más crítico del gobierno, enojadísimo, dice: esto es ilegal, esto no está bien. Entonces, que Estados Unidos, que hoy es una de las mayores potencias mundiales, actúe de esta manera es en detrimento del sistema internacional multilateral, ¿no?, que se viene construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en el caso de Israel, ¿está la necesidad política del actual premier como para llegar a este extremo en un conflicto bélico? Se juntaron varios factores. Netanyahu muy debilitado internamente. Netanyahu hace mucho que viene diciendo que Irán está a punto, en el 2012 lo decía, Irán está a semanas de enriquecer uranio en el 90% que se necesita para la bomba atómica. Desde entonces lo venía diciendo. Cuando Bush decía que Saddam Hussein tenía las armas en químicas. este ataque preventivo, porque utilizó las mismas palabras, un ataque preventivo, porque corre riesgo la supervivencia del Estado israelí. Sí, digamos, Netanyahu, antes de que decida atacar Irán, casi lo destituye el Parlamento. Su situación interna, hasta los ultraortodoxos que lo apoyaban muchísimo, empezaron a ver una serie de cuestiones que le soltaron la mano. Finalmente, por poquitos votos no se dio, pero estuvo a nada de ser destituido. Entonces, cuando alguien está por caer, cuando un mandatario de un Estado tan fuerte está por caer o está en crisis, busca algo que una, un enemigo externo que una a la población. Y muy fácil es que sea Irak, porque Irak está demonizado en la región y es muy fácil no mostrarlo como enemigo. Y también, más allá de Netanyahu, Irán se encuentra en un momento muy débil internamente, porque con lo del 7 de octubre del 2023, Irán lo que hacía era sostener a todas las milicias, a Hezbollah en Líbano, quedó muy debilitado con los bombardeos después, post 7 de octubre. Lo mismo ocurrió, con los hutíes en Yemen, ¿no? Están en una situación bastante débil. Eran todos sostenidos por el gobierno del Ayatollah Jamenei, ¿no? Y por el grupo
de expertos que gobierna. Entonces se sumaron como para mí esos dos factores, pero el de Netanyahu fue, yo creo que fundamental, la debilidad del gobierno de Netanyahu fundamental. El régimen iraní puede caer porque es el objetivo, por lo menos el objetivo político, el objetivo económico ya sabemos que trasciende la cuestión política, pero puede caer el régimen del ayatolá. Puede caer, bueno, Trump se cuidaron mucho de esto porque ha habido una reunión en Ginebra después del ataque de Israel donde Europa debatía, bueno, no tiene que caer Macron, dice, no tiene que caer el ayatolá porque ya ha pasado cuando las potencias occidentales se inmiscuyen pasó en Irak. Irak hoy es un estado fallido. Pasó en Libia, ¿no? Siria, si se quiere, que fue una mezcla. Entonces, ¿con quién negociamos después? Ahora aparecieron las noticias que, bueno, Trump comenzó a discutir que quería descabezar el régimen. También aparecieron noticias de que, bueno, el ayatolá ya dejó a los sucesores. ¿Quiénes podrían ser? Pero hay que tener en cuenta que Ali Jamenei de 1989 está en el poder. Sí. Desde 1989. La revolución fue en el 79, estaba, bueno, el otro ayatolá Khomeini, muere y deja a él de sucesor y bueno, es muy fácil demonizar hoy al gobierno de Irán porque comenzó, es una potencia media, entonces quiere ser potencia regional. Claro. Entonces Israel en ese tire y afloje... Y de parte de Irán, ¿qué podemos esperar? Digo, viene de padecer un golpe contundente por parte de Estados Unidos con el último ataque. ¿Cuál puede llegar a ser la reacción? Bueno, se está debatiendo... bombardeó ahora a Qatar, porque ese es uno de los temas. Estados Unidos es enemigo y cualquier base norteamericana en Medio Oriente lo vamos a considerar como territorio enemigo. Lo han dicho. Entonces, bueno, han habido ataques a Qatar. Qatar me parece que es donde la mayor cantidad de tropas norteamericanas son 10.000 personas, 10.000 hombres, están ahí. Esa es una de las opciones. También es un régimen que se fue debilitando mucho. El momento clave, yo creo, y de por qué se desató esto ahora, es el acuerdo del 2015. Que firmó Obama, que le costó un montón para que deje Irán de enriquecer uranio, que lo había hecho con todo tipo de controles, y se comienza a integrar a la región de manera pacífica. Le levantaron sanciones económicas, le comenzó a ir muy bien. Le habían levantado a Irán sanciones económicas del 79, que le habían congelado los activos con la revolución. Más otras cuestiones, y estaban de acuerdo relativamente, ¿no? Y había logrado estabilizarse. Y ese fue en el primer gobierno en el gobierno de Obama. Cuando llega Trump en su primer gobierno, 2018, unilateralmente convencido por Netanyahu, porque no quería esa estabilidad regional y que tenga una potencia media que le compita, lo persuade a Donald Trump para que abandone este tratado, que lo hace unilateralmente. Y yo creo que esta es la clave y el inicio de por qué hoy tenemos este conflicto. Porque Irán inmediatamente comenzó a enriquecer uranio, su situación económica comenzó a empeorar nuevamente, tiene una inflación muy grande y ahí comienza a generarse los problemas, a apoyar a grupos terroristas, no tener... Irán, que es un país persa, ¿no? A diferencia del resto de la región, que son árabes, y comienza a apoyar a grupos dentro de los estados, no tener relaciones estatales, sino... imponer milicia. En Irak hay una milicia muy fuerte, en Líbano también, que ahora se debilitaron después del 7 de octubre y los ataques israelíes, pero lo que puede hacer, yo creo que sería tremendo que caiga el régimen, porque podría crear otra Irak, ¿no? Y es una desestabilización total en la región. También, bueno, una de las cosas que comentaban, que Irak tiene internamente bastante oposición, digamos. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, mucha resistencia. Mucha resistencia de Amaya Amini, la jovencita, sí, claro, que la mataron, supuestamente, la policía de la moral, se la llevó porque tenía mal el velo, para explicarle cómo se usaba el velo, y apareció muerta en... Nati, ¿y la Argentina? Porque la Argentina, si en política exterior... si algo tiene incongruencias históricas, ¿no? Porque pasamos
del gobierno de Cristina firmar un pacto con Irán a este gobierno que se alinea en forma incondicional a lo que es Israel, Estados Unidos. Digo, ¿qué pasa con Argentina en todo este conflicto? Digo, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político. Bueno, Javier Milei dijo Irán es un enemigo de Argentina. Yo creo que es un error garrafal. Argentina es muy grande la comunidad de ambos lados, ¿no? En Argentina, tanto judía como árabe, de Medio Oriente. Y a mí me había parecido brillante cómo había actuado Santiago Cafiero, el canciller de Alberto Fernández, cuando ocurrieron los atentados del 7 de octubre, porque había condenado el atentado como un atentado terrorista, pero reivindicando a Palestina, el Estado de Palestina, de tener de que forme un Estado. Entonces me parece que el equilibrio es lo que hay que mantener. Por el bien del país, porque Argentina es un país donde la comunidad árabe es muy grande también, además de, bueno, el lobby judío por ahí tiene mucho más peso en todo el mundo, pero económicamente, si Irán cierra el estrecho de Hormuz, yo creo que por ahí pasa el 20% del petróleo, ahí va a ser un problema para todo el mundo, porque sabemos que aumenta el petróleo, suben los precios de todo, inflación. Pero yo creo que es un error. Como dijo Javier Milei también, pasar la embajada, que el año que viene dice que va a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Yo creo que son errores porque disgustás a toda una comunidad árabe sin sentido, ¿no? No sé por qué ese alineamiento, ¿no? Yo creo que en política exterior uno tiene que analizar costos-beneficios. Entonces ese aislamiento irrestricto te termina perjudicando. Pero bueno, lo del estrecho de Hormuz y está todo el mundo temblando, claro, porque es el impacto económico. Esa es una de las cosas. Cuando me preguntas qué puede hacer Irán, bueno, cerrar el estrecho de Hormuz. También, ¿qué pasa? Pasa gas y petróleo, ¿no? Y China es uno de los mayores compradores. También acá estos son dos actores, China y Rusia, que en este conflicto como que se alejaron. No se alejaron, pero no se van a meter. Si bien condenaron lo de Estados Unidos y lo de Israel, sí, hasta ahora es diplomático. Hasta ahora a China no le conviene meterse en un conflicto ajeno. Sí lo perjudicaría el tema del petróleo, que Irán también lo está pensando, porque si hay sanciones o si China es su principal comprador de petróleo, si cierra el estrecho de Hormuz perjudica a China. Y Rusia, bueno, se reunió el canciller de Irán con Putin y Putin dijo, sí, nosotros los vamos a ayudar, no militarmente. Nati, te queremos agradecer muchísimo. Gracias, Gracias a ustedes. Esperemos no tener que convocarte pronto porque esto se agravó. Esperemos que no, esperemos que no. De todas maneras, un placer siempre. Muy amable. Muy bien, seguimos en Hora Política.